En una ciudad llena de luces y ruido, donde la rutina moderna consume cada instante, pocas personas reflexionan sobre lo eterno. En el bullicio de los rascacielos, las almas se pierden en la búsqueda de éxito, placer y satisfacción inmediata. Es un mundo donde lo tangible parece dominar, y las advertencias sobre el juicio divino se desvanecen como ecos olvidados. Pero, ¿qué pasaría si un día la realidad del castigo eterno dejara de ser solo un concepto lejano y cobrara vida ante nuestros ojos? Jonathan Edwards, uno de los predicadores más influyentes de su tiempo, habló con fervor sobre cómo los malvados no toman en serio el infierno porque no les parece real. Su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado se dirigía a corazones endurecidos, recordándoles que el juicio de Dios es inminente, aunque lo ignoren. Inspirado en las Escrituras, advirtió que el clamor del pecado no quedaría sin respuesta. Hoy, más de 300 años después, su mensaje resuena con la misma intensidad. Esta historia comienza con un grupo de amigos jóvenes, viviendo una vida despreocupada, alejados de la fe. Entre ellos está Lucas, un hombre decidido a ignorar cualquier advertencia espiritual, considerando que el infierno es solo un cuento usado para asustar. Pero cuando una serie de eventos sobrenaturales los enfrentan con el peso de sus decisiones, su percepción comienza a tambalearse. Así como en los tiempos de Sodoma, donde Lot advertía sobre la destrucción inminente y fue ridiculizado por sus propios yernos, esta historia explora cómo la indiferencia ante las advertencias puede llevar a consecuencias eternas. Es un llamado a abrir los ojos, a escuchar y a reflexionar antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sucede cuando lo que consideramos una fábula se convierte en una realidad imposible de ignorar? Acompáñanos en este viaje de fe, transformación y milagros modernos, mientras exploramos el significado del juicio divino en un mundo que parece haberlo olvidado. Lucas y su grupo de amigos, Ana, Julián y Marcela, son jóvenes en sus 20s viviendo en una ciudad que nunca duerme. Para ellos, el fin de semana es sagrado, pero no para la reflexión ni la oración, sino para las fiestas y el desenfreno. Lucas, líder del grupo, siempre tiene un comentario sarcástico sobre la religión. Si el infierno existiera, ya habría alguien que lo hubiera grabado en TikTok, bromea mientras sus amigos ríen. Ana, sin embargo, guarda un recuerdo de su infancia que no puede olvidar. Su abuela hablándole de la justicia de Dios y de cómo el infierno no era solo un castigo, sino un llamado a vivir con propósito. Aunque intenta ignorarlo, esas palabras resuenan en su mente como un eco distante. Una noche, mientras regresan de una fiesta, el grupo pasa por un vecindario menos transitado. En la esquina de una calle oscura, un hombre predica con fervor, recordándoles las palabras de Jonathan Edwards. El castigo eterno no les parece real porque no pueden imaginarlo. Pero un día, la realidad será innegable. Lucas se burla y lo graba en vídeo, compartiéndolo con sus seguidores como una broma. Sin embargo, algo en los ojos del predicador perturba a Ana. ¿Y si tiene razón?, pregunta en voz baja. Pero Lucas corta la conversación. El mundo sigue girando, y aquí estamos vivos. El infierno es solo un cuento para asustar a los niños. El grupo sigue su camino, pero esa noche algo cambia. Ana comienza a tener sueños extraños sobre fuego y oscuridad. Marcela, quien siempre se mostró escéptica, empieza a notar pequeños sucesos inexplicables. Un reloj que se detiene a las 3:33, un extraño olor a azufre en su apartamento. Aunque intentan racionalizarlo, la sensación de inquietud se hace imposible de ignorar. Mientras tanto, Lucas sigue desafiante, ignorando los pequeños avisos y burlándose de la creciente preocupación de sus amigos. No sabe que su indiferencia está a punto de ser puesta a prueba de una manera que cambiará sus vidas para siempre. El grupo de amigos comienza a notar que los pequeños incidentes inquietantes se multiplican. Una noche, Ana sueña que camina por un sendero oscuro rodeado de figuras sombrías que la observan con ojos encendidos. En el sueño, una voz le dice: «El tiempo se acaba». Al despertar, su reloj marca nuevamente las 3:33, y un escalofrío la recorre. Marcela, quien siempre había sido la más práctica del grupo, empieza a sentir una presencia extraña en su apartamento. Las luces parpadean sin razón aparente, y un libro que nunca había visto aparece en su mesa de noche, una Biblia antigua abierta en Génesis 7 y 14, el pasaje donde Lot advierte a sus yernos sobre la inminente destrucción de Sodoma. Al principio piensa que alguien está jugando con ella, pero el temor crece. Mientras tanto, Julián,
quien trabaja como paramédico, tiene un encuentro que lo marca profundamente. Una noche, mientras atiende un accidente automovilístico, un hombre gravemente herido le toma la mano y le susurra: «No ignores las señales. El infierno es real». Minutos después, el hombre fallece, pero su mensaje resuena en Julián. Lucas, sin embargo, sigue incrédulo. A medida que sus amigos le cuentan lo que les ocurre, él se burla aún más, sugiriendo que están siendo paranoicos. Dejen de buscar significados donde no los hay. Somos jóvenes, el único infierno que existe es perderse la próxima fiesta, dice con una sonrisa despectiva. A pesar de su actitud, Lucas no está tan tranquilo como parece. En el fondo, empieza a cuestionarse si las cosas que sus amigos experimentan tienen algún sentido. Una noche, mientras revisa el vídeo que grabó del predicador en la esquina, nota algo que no había visto antes: una figura sombría detrás del hombre, como una sombra que no debería estar allí. Marcela sugiere buscar respuestas en la iglesia que frecuentaba cuando era niña, pero Lucas se niega rotundamente. «No necesitamos un cura para decirnos qué hacer», dice, sin darse cuenta de que su arrogancia lo está empujando más cerca del abismo. Los días pasan, y los eventos extraños se intensifican, acercando al grupo a una confrontación inevitable con una verdad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Una noche oscura y lluviosa, el grupo decide reunirse en casa de Ana para hablar de las extrañas coincidencias que han vivido. A medida que comparten, Ana menciona con seriedad: «No podemos seguir ignorando esto. Todo apunta a algo que hemos elegido no ver». Julián, inquieto, les relata el encuentro con el hombre herido que mencionó el infierno antes de morir. Marcela, visiblemente nerviosa, enseña la Biblia que apareció en su mesa de noche, mostrando el pasaje de Génesis 7 y 14, «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Lucas, aunque intenta mantener su actitud desafiante, siente que la tensión crece. De repente, las luces comienzan a parpadear, sumiendo la casa en un extraño silencio. Un golpe fuerte en la puerta lo sobresalta. Julián se arma de valor y abre, pero no hay nadie. Al regresar a la sala, encuentran en la mesa un pedazo de papel viejo. Con tinta roja está escrito: «El tiempo se acaba». El grupo se queda paralizado. «Esto ya no es coincidencia», dice Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Lucas, aun intentando mantener la calma, murmura: «Seguramente alguien nos está jugando una mala broma». Sin embargo, su voz tiembla, delatando su creciente inquietud. Tras la misteriosa nota, el grupo queda dividido en cómo enfrentar la situación. Ana y Marcela deciden buscar respuestas en la fe, convencidas de que todo es una advertencia divina. Marcela, quien llevaba años sin orar, encuentra consuelo al abrir la Biblia y leer los Salmos, buscando esperanza en medio de su temor. Ana insiste: «Esto no puede ser casualidad. Si ignoramos estas señales, podríamos arrepentirnos por la eternidad». Julián, aunque aún escéptico, empieza a reflexionar sobre las palabras del hombre moribundo que atendió. Una noche, mientras repasa el incidente en su mente, siente una extraña paz al recordar la cruz que colgaba del cuello del hombre. Decide acompañar a Ana y Marcela a una iglesia local. Por otro lado, Lucas se mantiene desafiante. Aunque las pesadillas lo atormentan, se niega a aceptar que hay algo más allá de lo visible. «Solo están dejando que el miedo les gane», les dice. Sin embargo, en secreto, comienza a sentir una pesada culpa. Una noche, sueña que está en un lugar oscuro, rodeado de sombras que susurran su nombre. Al despertar, ve el reloj marcando las 3:33 de la madrugada y escucha un eco en su mente: «Arrepiéntete antes de que sea tarde». Mientras Ana y Marcela buscan consuelo en la fe, Lucas decide alejarse del grupo por unos días. Aunque intenta mantener su vida habitual, algo parece haber cambiado. En su trabajo, las cosas comienzan a salir mal. Pierde documentos importantes, sus compañeros comentan que lo ven distante. Más inquietante aún, cada vez que revisa su celular, encuentra mensajes desconocidos que dicen: «El tiempo se agota». Por otro lado, Julián, en su intento por encontrar respuestas, comienza a investigar las palabras del predicador callejero que mencionaron anteriormente. Encuentra un vídeo en YouTube sobre Jonathan Edwards y su famoso sermón «Pecadores en las manos de un Dios airado». Intrigado,
Lo reproduce y escucha como Edwards describe la precariedad de la vida y la certeza del juicio. Una frase se le queda grabada: el castigo eterno no parece real porque las almas endurecidas se niegan a aceptarlo. En ese momento, Julián siente que algo se mueve dentro de él, un llamado a tomar una decisión. Decide compartir el vídeo con el grupo. Mientras tanto, Lucas, lejos de abrirse al mensaje, responde con burla: «Esto es un drama religioso más. No me hace falta preocuparme por un castigo que no existe». Ana y Marcela deciden organizar una reunión para ver el vídeo juntos. Aunque Lucas se une a regañadientes, su presencia llena la habitación de tensión. Al escuchar las palabras de Jonathan Edwards sobre el juicio eterno, algunos comienzan a reflexionar profundamente. Ana se estremece al recordar los sueños que ha tenido. Julián murmura: «Esto es más real de lo que pensamos». Lucas, sin embargo, se levanta abruptamente, visiblemente molesto. «Todos ustedes están perdiendo el tiempo. Esto no tiene nada que ver conmigo», dice con desdén. Antes de que pueda irse, Marcela lo confronta. «Lucas, ¿por qué estás tan inquieto si dices que esto no es real? Tal vez creas que esto no aplica a ti, pero pregúntate, ¿eres de las personas que oprimen la verdad porque no les conviene aceptar la realidad?» En ese momento, Marcela se dirige también a la audiencia. «¿Y tú que estás viendo esta historia, eres como Lucas, resistiéndote a escuchar lo que tu corazón sabe que es cierto? No esperes a que sea tarde para reflexionar. El tiempo se agota. Escucha este mensaje y actúa. Reflexiona antes de que sea demasiado tarde». Lucas no responde y se marcha, pero sus pasos son más pesados, como si algo lo estuviera alcanzando. La partida de Lucas deja al grupo sumido en un pesado silencio. Ana, visiblemente afectada, dice: «Esto no puede continuar así. Estamos viendo cosas que no tienen explicación, y Lucas sigue negando la realidad. Pero nosotros tenemos que actuar». Marcela asiente, recordando su propia resistencia inicial. «No podemos salvarlo si no quiere ser salvado, pero debemos orar por él», responde con determinación. Mientras tanto, Lucas se enfrenta a una noche que lo cambiará para siempre. Al llegar a su apartamento, encuentra la puerta entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Al entrar, el ambiente se siente pesado, y un extraño olor a azufre impregna el aire. En el espejo del baño, ve escritas las palabras: «No puedes huir de la verdad». Por primera vez, Lucas siente verdadero miedo. Intenta borrar las palabras, pero estas reaparecen una y otra vez. Cierra los ojos y escucha una voz que susurra: «Este es tu último aviso». Desesperado, decide buscar consuelo en el alcohol, pero cada vez que intenta beber, su cuerpo se sacude como si algo lo rechazara. Esa noche, Lucas no duerme. Las sombras en su habitación parecen moverse, y el reloj marca nuevamente las 3:33 de la madrugada. En la iglesia local, Ana, Marcela y Julián asisten a un servicio por primera vez en años. El pastor predica sobre el pasaje de Génesis 7 y 14, comparando la actitud de los yernos de Lot con la de aquellos que ignoran las advertencias divinas en la actualidad. Dios usa múltiples maneras para llamarnos: sueños, palabras, situaciones que sacuden nuestra realidad. Pero depende de cada uno de nosotros escuchar ese llamado antes de que sea demasiado tarde, dice el pastor con firmeza. Marcela se siente profundamente conmovida. «Esto no puede ser una coincidencia», le susurra a Ana. Al final del servicio, deciden hablar con el pastor y compartir lo que han vivido. Él los invita a orar juntos, pidiendo a Dios que abra los ojos de Lucas y lo libere de su incredulidad. Esa misma noche, Lucas se enfrenta a una nueva prueba. Mientras camina por las calles intentando despejar su mente, se encuentra nuevamente con el predicador callejero. Pero esta vez, el mensaje es diferente. El Señor tiene un plan para ti, aunque lo rechaces. Pero recuerda, solo tienes una oportunidad de cambiar tu destino eterno. Lucas, por primera vez, se queda sin palabras. Lucas regresa a casa después de su encuentro con el predicador, pero algo dentro de él ha cambiado. Por primera vez, siente el peso de sus decisiones y una lucha interna que no puede ignorar. ¿Y si esto es real? ¿Y si todo lo que me dijeron desde niño es cierto?, piensa mientras observa su reflejo en el espejo. Sin embargo, su orgullo sigue siendo un obstáculo. «No necesito a Dios.
Yo puedo manejar esto, se dice a sí mismo, intentando convencerse. En otro lugar, Ana, Marcela y Julián continúan en oración, rogando por la conversión de Lucas. Esa noche, mientras oran juntos, Ana tiene una visión. Ve a Lucas caminando en la oscuridad, rodeado de sombras que intentan alcanzarlo. En el centro de la visión, escucha una voz que le dice: «No te rindas. Él aún puede ser salvado». Esa misma noche, Lucas tiene un sueño que lo deja aterrorizado. Se ve a sí mismo atrapado en un pozo profundo, con llamas subiendo desde el fondo. Las sombras que lo rodean comienzan a tirar de él hacia abajo. Al despertar, escucha claramente la misma frase que le dijo el predicador: «Solo tienes una oportunidad de cambiar tu destino eterno». La mañana siguiente, Lucas se despierta con el corazón acelerado y una sensación de urgencia que no puede ignorar. Decide buscar a Ana para hablar de lo que está experimentando. «Algo está pasando conmigo. No sé qué hacer», admite con un tono de vulnerabilidad que Ana nunca antes había escuchado. Ana lo escucha atentamente y le dice: «Lucas, Dios no ha dejado de llamarte, pero necesitas responder. Nadie puede obligarte. Tienes que decidir si sigues huyendo o si le entregas tu vida». Estas palabras resuenan profundamente en Lucas. El grupo decide llevarlo a la iglesia, aunque Lucas duda al principio. En el servicio, el pastor habla sobre la parábola del hijo pródigo y como siempre hay un camino de regreso, no importa qué tan lejos hayamos ido. Al final del sermón, el pastor hace un llamado al altar. Lucas, aunque inicialmente paralizado, siente que algo lo empuja hacia adelante. Da un paso, luego otro, hasta que finalmente se arrodilla, rompiendo en lágrimas. «Dios, si estás ahí, necesito que me ayudes», murmura. En ese momento, Lucas siente una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, comprende que el infierno es real, pero también lo es la misericordia de Dios. Lucas comienza a experimentar una transformación interna después de su oración en el altar. Aunque siente paz, también enfrenta una profunda lucha. Su mente le recuerda los años que pasó burlándose de Dios, las decisiones egoístas y las veces que ignoró las advertencias. ¿Realmente puedo ser perdonado?, se pregunta. El pastor, al verlo abatido, se le acerca y le dice: «Lucas, la gracia de Dios es más grande que cualquier error. La cruz es la prueba de que siempre hay un camino de regreso». Estas palabras lo conmueven, pero aún siente un peso en su corazón. Esa noche, Lucas sueña nuevamente, pero esta vez la visión es diferente. Se encuentra frente a una gran puerta brillante, y detrás de ella escucha una voz que dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí y hallarás descanso». Al intentar abrirla, ve que las sombras que antes lo rodeaban retroceden, como si algo las estuviera expulsando. Al despertar, Lucas decide comprometerse. Toma una Biblia que Ana le había prestado y comienza a leer el pasaje de Lucas 3:20, donde el padre recibe al hijo pródigo con los brazos abiertos. En ese momento, comprende que Dios lo ha estado esperando todo el tiempo. Al día siguiente, Lucas se reúne con Ana, Marcela y Julián, esta vez como un hombre distinto. «He estado ciego toda mi vida, pero ahora veo», les dice, con lágrimas en los ojos. Agradece al grupo por no darse por vencido con él, y por primera vez admite: «El infierno no solo es real, sino que también lo es el amor de Dios, y yo lo estaba rechazando». Deciden regresar a la iglesia juntos, donde Lucas comparte su testimonio con el pastor. «Pasé toda mi vida burlándome de las advertencias, creyendo que el infierno era un cuento. Pero ahora sé que es real. No solo lo sé, lo siento. Pero también sé que Dios me ha dado una segunda oportunidad». El pastor lo invita a bautizarse, y Lucas acepta con humildad. Durante el bautismo, una sensación de libertad y renovación lo envuelve. Al salir del agua, siente que su vida finalmente tiene propósito. «Dios no solo me salvó del infierno, me dio una razón para vivir», confiesa. El grupo celebra esta victoria espiritual, pero el mensaje no termina ahí. Lucas, ahora lleno de fe, decide acompañar al predicador callejero que antes se burlaba. Mientras proclama la realidad del juicio y la misericordia de Dios, se dirige directamente a quienes pasan cerca. El infierno es real, pero la gracia de Dios también lo es. No esperes a estar al borde del abismo para darte cuenta. Arrepiéntete y busca a Dios hoy.
En ese momento, una mujer que escucha desde lejos se detiene, con lágrimas en los ojos. Otro milagro comienza. Lucas y sus amigos ahora son testigos vivos de que las advertencias divinas no son un cuento. Comprendieron que el infierno es tan real como la gracia, y que cada día es una oportunidad para cambiar el destino eterno. Esta experiencia transformó no solo a Lucas, sino también a Ana, Marcela y Julián, quienes decidieron dedicar sus vidas a compartir este mensaje. Al reflexionar sobre todo lo vivido, Lucas recuerda las palabras del predicador: Dios siempre da una oportunidad, pero depende de nosotros tomarla. Este mensaje ahora es el centro de su vida. Lucas invita a todos a no ignorar las señales. No se trata de asustar, sino de amar lo suficiente para advertir. No rechaces el regalo de la salvación que Dios te ofrece hoy. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo esta historia, ¿eres de las personas que ignoran las advertencias porque no quieres aceptar lo que podría ser cierto? ¿O estás listo para tomar la decisión más importante de tu vida? No dejes que el tiempo se agote. Hoy puede ser tu día para buscar a Dios, para arrepentirte y para vivir con propósito. Suscríbete al canal La Cruda Realidad y comparte este mensaje con quienes amas. El mundo necesita más esperanza, más verdad y más personas dispuestas a escuchar. Dios tiene un propósito para tu vida. Hazlo parte de tu camino hoy.